pues básicamente los trastornos cognitivos. No voy a detenerme a profundizar mucho sobre el tema del delirium específicamente porque les voy a pasar un artículo muy sencillito, un artículo clásico, muy antiguo, pero que describe la clínica, los factores precipitantes, los factores predisponentes, un poco toda la etiopatogenia alrededor de lo que es el cuadro que en ese momento pues lo llamamos delirium y que hoy, según el DSM-5, lo llamamos síndrome confusional. Ese artículo pues lo deben leer, tenerlo preparado para el día de la evaluación final. Y hoy voy a hablarles en relación al tema del delirio, no del síndrome confusional, solo dos cosas importantes, y es que se ha actualizado de esos casi 20 años que tiene ese artículo, puesto que el tratamiento del artículo pues sí está demasiado anticuado, han habido cosas nuevas, y finalmente pues cómo se intentará manejar el tema del delirio. Entonces esa es como la primera parte, y la segunda parte es entrando ya en el terreno del deterioro cognitivo o el trastorno neurocognitivo mayor, que es como actualmente se le llama las demencias, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de eso, pero tampoco me voy a poner denme un segundo para compartir pantalla, tampoco me voy a poner a eh, explicarles pues el Alzheimer y todo esto con tanto detalle que finalmente ustedes lo pueden leer y que ustedes pues no lo van a tratar. Lo que me interesa es que pues, sepan y conozcan y tengan una idea de cómo aplicar el instrumento de tamizaje que actualmente a nivel mundial se utiliza más para screening de un posible deterioro cognitivo. Entonces, más que pueden explicarles que la demencia Alzheimer, que la demencia frontotemporal, que la demencia de cuerpos de Lewy, prefiero explicarles ustedes como médicos de atención primaria qué deben hacer para evaluar, para tamizar cuando en un adulto mayor, o no necesariamente un adulto mayor, pero usualmente son los que tienen estas condiciones después de los 65 años, pues amerita hacerle este screening. Entonces vamos a empezar por acá hablando del síndrome confusional. Entonces, el síndrome confusional o delirium, ¿están viendo ahí el DCM? Probando, 1, 2, 3. Sí, señor. Ok. Entonces, el síndrome confusional o delirium es un diagnóstico, o sea, es un síndrome que se diagnostica de forma eminentemente clínica. Hay muchos instrumentos que se han intentado, hay algunos, anteriormente los trabajaba, pero realmente la evidencia ha mostrado que el delirium es una condición que se diagnostica de forma clínica, como dirían los anteriores semiólogos, al pie de la cama del paciente, ¿sí? Para lo cual ustedes básicamente tienen que tener es mucho ojo clínico eh, para poder hacer ese diagnóstico. Entonces, bueno, voy a explicarles acá en el chat la mnemotecnia que usamos para diagnóstico del trastorno confusional o delirium, que sería listo, perfecto, ¿cierto? Comas, comas es la mnemotecnia que espero que tengan en cuenta para el diagnóstico del delirium. ¿Por qué comas será la mnemotecnia? ¿Quién quiere opinar ahí por el chat? ¿Qué quiere decir eso de comas? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando les digo, bueno, para el diagnóstico del delirium vamos a usar la mnemotecnia comas? A ver quién envía un mensajito. ¿Quién se atreve? Mientras tanto voy buscando aquí. No todo al tiempo. Que se bloquee esta vaina. Probando 1, 2, 3.
¿Están en clase o estoy yo solo como una hueva? Digan algo. Estamos acá, Doc. Bueno, bien, bien. Entonces, ¿qué piensan de del comas? ¿Por qué les digo que vamos a trabajar la mnemotecnia como eso? ¿A qué les suena? ¿Qué les parece eso? ¿Para qué será? Les digo, vamos a diagnosticar el delirium, lo vamos a hacer desde una... Eso, muy bien, el doctor Jaime Jaramillo, excelente. Entonces, es un acrónimo, exacto, sí, que nos va a dar, el doctor Juan David trata de apuntarle como a lo que podría ser el concepto del delirium, pero realmente es un acrónimo de las dimensiones del examen mental que nos van a determinar si el paciente tiene delirium o no, ¿sí? Entonces, esa es digamos, era la pregunta alrededor de inferir qué es eso de comas. Entonces, efectivamente, la C, si ya hablamos de examen mental, la C de qué será. Entonces, ¿qué aspecto de examen mental vamos a tener presente en el paciente cuando les digo la C? Usted sospecha un paciente con delirium y usted lo va a evaluar con la C. La C es mirarle qué del examen mental. ¿Cronológico? No, examen mental, examen mental. Eso, doctora Mafe. La conciencia. Exacto. Entonces, el estado de conciencia es una de las áreas que son muy sugestivas de que el paciente puede estar teniendo un cuadro de delirium. Recuerden que en los grupos grandes de psicopatología, ¿no? Fíjense que estamos terminando y volvemos al inicio, o sea, esto es un círculo que se conecta con los conceptos. En el examen mental, recuerden que de las pocas condiciones que alteran el, el estado de conciencia son los trastornos cognitivos. Los pacientes psicóticos usualmente están alertas, los pacientes bipolares están alertas, los pacientes depresivos están alerta, pero los pacientes que tienen cuadros confusionales son pacientes que suelen deteriorarse de manera muy rápida, muy aguda o subaguda, ¿cierto? Y presentan variaciones del estado de conciencia. Entonces usted ve al paciente hospitalizado en el 7º piso. No voy a devolverme a explicarles pues que el delirio no es una condición orgánica, que muy probablemente tiene una base casi siempre metabólica, encefalopática, posquirúrgica, bueno, todo esto que ya hemos venido hablando. Entonces el paciente está en el 7º piso hospitalizado, no sé yo, por una insuficiencia cardíaca o por una neumonía, ¿sí? Es un adulto mayor, que es en quienes más da el delirio. De hecho, el artículo que les voy a mandar se llama así, delirium en ancianos, en gente mayor. Entonces usted tiene el viejito ahí en la cama, ¿sí? Usted lo intenta entrevistar y el viejito, ¿sí?, se tiende a dormir o se pone estuporoso en algunas ocasiones y a veces se invierte el ciclo sueño-vigilia, ¿no? En la noche joden y de días que están durmiendo. Entonces, esas variaciones del estado de conciencia son las que lo hacen pensar a uno que el paciente puede estar en un estado de delirio, porque en las otras condiciones, ¿sí?, el paciente no está con afectación del estado de conciencia. Entonces, fluctuaciones entre el alertamiento, la somnolencia, el estupor, ¿sí?, ese tipo de variaciones en cortos periodos de tiempo mientras usted entrevista al paciente, mientras se hace un procedimiento, unas cuantas horas, mientras lo trasladan del piso al área de radiología para hacerle algún examen, el viejito fluctúa su estado de conciencia. Eso es muy del delirio, ¿listo? Entonces, el primer aspecto, la conciencia. ¿La O de qué será? Orientación, doctor Samuel, muy bien. Entonces, el paciente está desorientado. Usted le pregunta al viejito ahí hospitalizado por la neumonía en el 7º piso. Venga, don Juan, ¿sí?, ¿a qué día estamos? No tiene idea. ¿Sí? ¿Dónde estamos? En Pamplona. ¿Sí? Entonces, desorientaciones en tiempo, desorientaciones en espacio. Es una persona que
días antes o horas antes estaba perfectamente orientado, no son normales, ¿sí? Está sugiriendo que puede haber un estado de delirio. ¿Okay? En el resto de psicopatologías diferentes a los trastornos neurocognitivos, no se altera la orientación. Lo vimos en los videos de los pacientes que, aunque eran antiguos y hablaban por allá del 2010 y esas épocas, están orientados. Jesús Henry, nuestro querido amigo Jesús Henry, al que le debemos tanto por lo que nos ha enseñado a muchos cortes de estudiantes de medicina. Ustedes lo vieron, ¿sí? Él estaba escuchando voces, ¿sí? Coma chucho, coma flores, se comió un pollo vivo, pero él sabía qué día era, ¿sí? Sabía dónde estaba, sabía quién era. Entonces, la desorientación es otro elemento de un posible delirio. Esos son cruciales. O sea, el paciente puede estar diciendo, alucinando, perdón, puede estar teniendo ideas delirantes, diciendo que lo quieren matar, que ahí lo tienen a la fuerza, que le van a poner un chip en el cerebro. Y uno dice, este paciente está como psicótico, ¿cierto? Pero si además de ese comportamiento, de esa agitación, de esos síntomas psicóticos, el paciente tiene alteración de estado de conciencia y desorientación, esa vaina es un delirio, ¿sí? Entonces, recuerden que era la otra diferenciación que les decía, cómo logran diferenciar una psicosis de origen orgánico, ¿cierto? Secundaria, de un cuadro de delirio, si en ambos hay pues alucinaciones, ideas delirantes, desorganización del pensamiento, la conducta. Bueno, pues en el delirium está este componente de alteración de conciencia y orientación que no debe tener un cuadro psicótico solo. ¿Listo? Bueno, tenemos la orientación, tenemos la conciencia, seguimos con la M. ¿La M qué será? Memoria, excelente, memoria. Entonces, ustedes le dicen, don Juan, ¿no? Están pasando revista, no sé, póngale 9 de la mañana, 10 de la mañana, don Juan, ¿qué le trajeron de desayuno? Y usted vio que, no sé, le dieron caldito con una arepita. ¿No? Desayuno, no, me han dado. Aquí esta mierda no dan desayuno. Se lo tragó, ahí está la bandeja, ¿no? O no sabe, ¿no? Inventa cosas. Pan, ¿con qué? Con chocolate. O simplemente no se acuerdan, no responden, ¿no? Entonces, la orientación en corto plazo, la memoria, en el corto plazo sobre todo, va a estar alterada, ¿ok? Que además es un aspecto que comparte el cuadro de delirium con el cuadro de demencia, donde también va a haber un deterioro cognitivo, ¿cierto? Pero no va a ser tan agudo y donde los procesos de desorientación van a ser más lentos. Lo primero que se empieza a comprometer es la memoria a corto plazo, como pasa en el Alzheimer, y bajo ninguna circunstancia, en cualquiera de las condiciones demenciales, el paciente va a tener fluctuación de estado de conciencia, ¿sí? Por eso es que el delirium es tan médico, por eso anteriormente se llamaba trastorno mental orgánico, ¿sí? Porque lo que está causando esa alteración del estado de conciencia, de repente esté como medio borracho, estuporoso, ¿sí? Obnubilado, como decían por ahí ahorita, confuso, está en un estado confuso, pues es que algo está en su economía fallando, ¿sí? Condiciones infecciosas, condiciones metabólicas, condiciones hidroelectrolíticas, interacciones medicamentosas, bueno, todas estas cosas que van a leer en el artículo que voy a ir a pasar, ¿no? Bueno, entonces tenemos la memoria, muy bien. Con más, la A, ¿de qué será? La A, atención, excelente. Atención, más que alucinaciones, atención. Porque las alucinaciones es de la S, senso-percepción, ¿no? Ahorita ya vamos para allá. Entonces, A, atención. Entonces el paciente estará hipoproséxico. ¿Sí? Le cuesta mantener el foco de atención. Son pacientes que, como les explicaba en el examen mental, suelen preguntar ¿qué qué? ¿Sí?
son pacientes que pierden como la capacidad de seguir algunas instrucciones porque se quedan a mitad de camino como pensando, o sea, cursa también con bradipsiquia, ¿sí? Entonces la atención, el paciente está hipoproséxico usualmente. En algunas ocasiones, cuando el delirium es hiperactivo, porque hay tres tipos de estados de delirium, ¿sí? El hipoactivo, el hiperactivo y el mixto. El que suele ser más foco de atención clínica es el hiperactivo, porque es el paciente que se quita las venoclisis, se quiere quitar la sonda vesical, no deja dormir a los compañeros de habitación, es un chicharrón. Entonces, el hiperactivo es el que llama más la atención. Ese a veces alcanza a estar como distráctil, como que cambia el foco de atención, pero la atención no está bien, está alterada, ¿sí? El hipoactivo tiende a estar más estuporoso, más confuso, no jode tanto, eso se le pasa a uno más de forma peligrosa porque el viejito pareciera que está bien. Y el mixto pues tiene las dos condiciones, ¿no? Tiene estados en que se pone con agitación a veces psicomotora y momentos en los que está completamente abúlico, ¿no? Sin ningún tipo de accionar. Y finalmente, como dice la doctora Zaira, tenemos la S, que la S es de sensopercepción. Entonces es donde tendremos alteraciones sensoperceptivas, por ejemplo, alucinaciones o ilusiones, ¿sí? ¿De qué tipo serán las alucinaciones en el caso del delirium, doctores? Ajá, muy bien, dice aquí el doctor Julián. Visuales, auditivas, táctiles, ¿sí? A veces pueden haber formicaciones, que es como que tienen animales debajo de la piel que les camina, ¿no? Pero hay una serie de Netflix que hace poquito empecé a ver y no la seguí viendo, unos astronautas, no sé si la hayan visto, La Señal, creo que yo no. ¿Sí? Hay un ejemplo de lo que llamamos fornicaciones, no fornicación, ¿no? Fornicación es otra cosa, es lo que ustedes la pasan haciendo. Fornicación, que es una alteración sensoperceptiva, sensorial, como somática y visual, donde la persona se ve como animales por debajo de la piel, ¿no? Y a veces se hacen daño porque intentan escarbarse a ver si se sacan el animal que tienen debajo de la piel, ¿sí? Entonces, pueden haber alucinaciones visuales, táctiles, sinestésicas, olfativas, ¿sí? Casualmente de estos órganos sensoriales que sugieren mucho organicidad, ¿sí? Recuerda que lo psicopatológico es más auditivo, ¿no? Esa es pregunta fundamental, el que no sepa esa vaina no merece pasar, hijo de puta. Ustedes ya saben, ¿no? Ojo con eso. Entonces, bueno, ese es el tip, ¿no? Para eso es que siempre digo, les enseño los tips, porque para leerse esta mierda la leen, de acá no necesita un profesor, ¿sí? Como seguramente les pasa en medicina interna, uy, qué boleta, ¿no? Donde nos ponen a hacer exposiciones, ¿no? Bueno, entonces, esos son los tips, eso es lo que ustedes se deben como aprender. Hay una mnemotecnia que se llama comas, no se les va a olvidar, que concentra las áreas del examen mental que ustedes deben tener en cuenta clínicamente al pie de la cama con el paciente, evaluar si el paciente tiene esas alteraciones, es un paciente adulto mayor con alguno de esos factores predisponentes y precipitantes que van a leer en el artículo, usted debe sospechar un delirium y pues el diagnóstico es clínico, ¿listo? Básicamente. Ahora sí vamos a referirnos entonces específicamente a los criterios, porque cuando el DSM-5 cambia el nombre del delirium, le pone el síndrome confusional, hace una, digamos, tipificación o señalamiento muy juicioso de cómo deben ser, de cómo es la presentación y qué relevancia tienen unas áreas frente a otras para el diagnóstico del delirium, ¿cierto? Porque bueno, ya les di la mnemotecnia, pero eso cómo se combina, de qué manera se da para decir que hay un diagnóstico de delirium. Entonces, atención, aquí dice claramente, miren, ok, dice,
una alteración de la atención. Entonces, fíjense que empiezan dándole mucha importancia a la alteración de la atención. Una alteración importante de la atención, capacidad reducida para dirigir, centrar, mantener o desviar la atención, o sea, hipoprosexia. ¿Listo? Entonces, básicamente vamos resumiendo. Criterio A, hipoprosexia. Y la conciencia, orientación reducida al entorno. Aquí las traducciones a veces no son muy buenas. Esta orientación reducida al entorno suena raro, más como, más que orientación, es como reactividad, ¿no? Frente a los estímulos del entorno. Entonces, alteración de la atención y de la conciencia, ¿no? Criterio A. O sea, el paciente, para tener un síndrome confusional, hacemos énfasis en la A o más, ¿no? Y en la O. La O y la A son mayúsculas, las dos vocales son importantes, con más, ¿sí? Perdón, la C, me enredé, la C. La C es mayúscula y la A es mayúscula, ¿no? Atención y estado de conciencia, listo. La alteración, miren, aparece en poco tiempo, habitualmente unas horas o pocos días. Entonces, cuando el viejito es destochado, le llegue a ustedes al servicio de urgencias, ustedes hagan la pregunta clave y es, ¿hace cuánto? ¿Sí? La familia va a ser clara en decirle, no, pues él estaba bien anoche. ¿Sí? Y esta mañana empezó a decir huevonadas y no sabía dónde estaba, hablaba enredado, trabado. ¿Sí? Pum, le toma usted la glucometría, 485, ¿no? Entonces, bueno, o le toma un sodio y por el piso. Constituye un cambio respecto a la atención y conciencia inicial y su gravedad tiende a fluctuar a lo largo del día, ¿no? Entonces, fíjense que el estado del síndrome confusional es una condición fluctuante. Por eso es importante a veces preguntarle a los que están alrededor, preguntarle al compañero de cama, oiga, ¿cómo pasó la noche? No, ese viejito no dejó dormir. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Preguntarle a los que lo cuidan, preguntarle como a la gente que está alrededor, ¿no? A las enfermeras, a los auxiliares, porque esto fluctúa. Usted cuando lo ve puede estar foqueado, pero en otro momento está despierto, confundido o estuporoso. Listo. Una alteración cognitiva adicional. Entonces, mire, le están diciendo, además de estas alteraciones de la conciencia y de la atención, tienen déficit de memoria, por eso les pone ahí la M, de la orientación, ¿sí? Del lenguaje, porque puede haber, lo que les decía, lenguaje confuso, ¿no? Pérdida de asociaciones, y de la capacidad visoespacial o la percepción, o sea, las alucinaciones o las ilusiones. ¿Listo? Las alteraciones de los criterios A y C no se explican mejor por otra alteración neurocognitiva persistente, es decir, no es que se le agudiza una, pues, o se profundiza una condición demencial, ¿cierto? Establecida o en curso, ni sucede en el contexto de un nivel de estimulación extremadamente reducido como sería el coma, o sea, el paciente no puede estar en coma porque si no, no podría hacer un diagnóstico de delirium. Y lo más importante, doctores, porque de ahí saltamos al tratamiento. En la anamnesis, la exploración física o los análisis clínicos, o sea, los exámenes, tiene evidencia de que la alteración es una consecuencia fisiológica directa de una afectación médica, de una intoxicación o de la abstinencia a una sustancia. Por eso les hablaba yo también del delirium tremens. Cuando un paciente que consume alcohol de manera permanente reduce o suspende el consumo, o un viejito que usa benzodiazepinas, o bueno, no un viejito, pero una persona, pues usualmente son viejitos, que tienen benzodiazepinas de toda la vida, ¡pum! Llega un genio que les dice, y eso los va a poner dementes, se las vamos a quitar. Ahí viene un estado de delirio. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de hacer el diagnóstico. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se aborda? ¿O cómo ha venido cambiando el tratamiento? Porque en el artículo lo van a ver ahí, dan unas recomendaciones, esas no les vamos a prestar mucha atención porque están desactualizadas.
Para la época en que ese artículo estaba, digamos, vigente, había mucha creencia o las acciones que se utilizaban desde el punto de vista de intervención del delirio eran farmacológicas. Entonces, paciente que estaba en delirio en condición de delirio, desde psiquiatría de enlace, ¡pum!, le hacíamos un manejo farmacológico de entrada, ¿sí? ¿Que con qué creen que era, doctores? Ya lo hemos venido hablando. ¿Con qué le dábamos a un paciente con delirio? ¿O qué le seguimos dando? Pero no, benzos no. Benzos están contraindicadas. Bueno, de pronto antes quiere decir, listo, antipsicóticos. ¿Sí? Benzodiazepina de una vez, acuérdense que están contraindicadas para el delirio, ¿listo? Porque son bien inductoras de delirio. Le damos antipsicótico. El mejor antipsicótico para el manejo del delirio es el haloperidol. ¿Sí? Y lo usamos en gotas, dosis muy bajas, cerca al miligramo. ¿Sí? Por ejemplo, las gotas, 10 gotas son 1 miligramo, entonces uno podría dar algo así como 3, 4, ¿sí? 3 gotas en la mañana, 3 gotas en la tarde, 4 gotas en la noche, para el total de 1 miligramo. Esa es una manera de administrar el haloperidol. En pacientes que están supremamente agitados, podríamos incluso intentar administrarlo como cuando lo hacemos en esquemas de sedación, que es por medio de las ampollas, ¿cierto? Pero como la dosis tiene que ser muy bajita, lo máximo que le ponemos es media ampolla intramuscular al paciente. ¿Listo? Entonces, digamos que antipsicóticos siguen siendo una de las opciones para el manejo, pero a lo largo de los años, la evidencia no le da mucho peso a esta intervención. Es decir, darle a un paciente tratamiento farmacológico para el delirium es una medida farmacológica, entre comillas, desesperada, intentando hacer algo que cada vez con más peso de la evidencia parece ser que no resulta muy efectivo. Lo que nos ha llevado a que hoy en día lo que busquemos principalmente con el delirium es prevenirlo, prevenir que el paciente entre en condiciones de delirio. ¿Sí? Entonces, para ello existen una serie de recomendaciones que se llaman las medidas antidelirium. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco de las medidas antidelirium, ya sabiendo que un paciente adulto mayor que está en un posoperatorio o está hospitalizado con una larga estancia, con dolor no muy bien controlado, bueno, todo lo que usted va a leer en el artículo, tiene una predisposición a desarrollar delirium, pues lo que tenemos que tratar de hacer es prevenirlo, ¿sí? Para que no se dé. Y prevenirlo implica estar muy atento a la causa que pueda estar iniciando el incendio, ¿sí? Entonces, pues que no haya un desequilibrio hidroelectrolítico, que no haya una administración de benzodiazepinas, que el dolor esté bien controlado, que tenga un ciclo sueño-vigilia adecuado, ¿sí? Entonces, digamos que finalmente, ¿cuál es el tratamiento del delirio en la esencia? Pues el tratamiento del delirio en la esencia es corregir el origen del mismo, ¿cierto? Que volvemos a las primeras clases que tuvimos, ¿o cuál urgencia psiquiátrica es? ¿Sí? Es una urgencia médica. El viejito se le papayó el sodio, eso, ¿para qué llaman al psiquiatra para esa mierda? ¿Sí? Porque lo maneja medicina interna, medicina general. ¿Sí? Entonces, cuando usted dice, no, pues es que este cucho está hiponatrémico, bueno, pues ahí está la causa del delirio, hay que corregírsela y eso rápidamente mejora, ¿cierto? Pero no le vamos a dar haloperidol para corregirle la hiponatremia, ¿sí? Cuando más bien de pronto, como efecto secundario no es muy frecuente, medicaciones psiquiátricas pueden generar hiponatremia, entonces es un contrasentido. Entonces, por eso, a lo largo del tiempo, la evidencia en tratamiento farmacológico de delirium ha venido cayendo, ¿sí? Cuando era algo que hace unos años atrás hacíamos muchísimo. No, si el viejito está en delirium, métele haloperidol, así es, listo, perfecto. Y uno se ponía contento porque decía, el viejito se mejoró, no, se mejoró porque vinieron los de medicina interna y le cuadraron el sodio y entonces por eso fue que el viejito se mejoró, pero de pronto no tanto por el haloperidol que uno le ponía. Entonces, hoy en día, la mejor medida para
manejar el delirium es evitar que éste se instaure, ¿listo? Y tratar de corregir muy rápidamente lo que pueda estar originándolo. Por ejemplo, en adultos mayores es muy frecuente la infección urinaria, ¿no? Señoras mayores con bacteriurias asintomáticas que debutan o que manifiestan ese problema infeccioso es con delirium, ¿sí? Se le pide el parcial de orina y el urocultivo y ahí uno confirma y están en delirio, ¿no? Tienen otras cosas adicionales. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de las medidas antidelirium que previenen y al mismo tiempo son como la línea inicial de manejo no farmacológico del delirium. Entonces, primera cosa, voy aquí las escribiendo como optimización sensorial. Por optimización sensorial significa que si el adulto mayor usa gafas, si el adulto mayor usa audífonos, si el adulto mayor usa prótesis dentales para comer, ¿sí? Debe procurarse que las tenga. La privación de los estímulos sensoriales induce delirium. Entonces, si el viejito lo escucha bien y no le ponen el audífono, eso puede ayudar a que se instaure más fácilmente el delirium, ¿no? Segundo, el acompañamiento familiar. A diferencia de lo que muchas veces se hace, que es como chita a la familia, que no joda, es preferible que haya un familiar acompañando al paciente. Por varias razones. Uno, porque lo va a cuidar, si el viejito se agita y se va a intentar bajar de la cama, no se fractura, no se cae. Y lo otro es porque nos va a ayudar a que le haga recordación permanente de dónde está, de qué día es, de orientarlo. ¿Sí? Va a funcionar como un cerebro accesorio que le ayuda al paciente en ese tema de la orientación. ¿Okay? Sirve también darle claves de orientación. Entonces, un calendario grande donde se da la fecha, de pronto un reloj donde el paciente pueda ver, abrir las cortinas de día, cerrarlas de noche. Todo eso va a favorecer que el paciente tenga unas claves de orientación más adecuadas y pueda manejar más fácil ese estado de delirio en el que puede estar entrando. Por eso en las UCIs hay tanto delirium, porque pues todo el tiempo hay luz, uno sabe si es de día, si es de noche, ¿no? Y eso es una cosa compleja. Muy bien. Un adecuado nivel de estimulación. Entonces, debe, por ejemplo, decirse al familiar que le ponga un radiecito, un radio reloj, un ratico, con un volumen no muy alto, ¿sí? Para que el viejito escuche la hora, ¿sí? Se lo ponen, se lo quitan un ratico, no todo el tiempo, porque entonces lo hiperestimulan, no nada, porque pues eso es ausencia, entonces un estímulo adecuado, le pueden leer, lo pueden poner a ver las noticias un rato y preguntarle qué acabaron de decir, ¿no? ¿Qué está pasando con el presidente? ¿Qué está pasando con la salud? ¿Qué está pasando con estas cosas? Y tratar de que el viejito como que se ejercita al respecto. Hay que revisar la polifarmacia. Entonces estos pacientes usualmente son polimedicados y tienen un chorrero de cosas y es muy curioso porque me pasaba mucho cuando era residente y hacía psiquiatría enlace, que las especialidades piensan que lo que ellos mandan no tiene ningún efecto psiquiátrico, ¿no? Entonces, ¿no? Los cirujanos mandan su metronidazol, mandan sus antibióticos y el paciente hace cuadros de delirio, de ansiedad, de desorientación, se confunde, ¿no? Y no, pero eso, pues eso no es por eso, porque eso no, y a ver, ya sabemos que los nitroimidazoles, la ranitidina, la metoclopramida, todos estos medicamentos tienen un efecto directo en el sistema nervioso central y afectan la función mental, sobre todo en el adulto mayor. Entonces, a veces es preferible quitar cosas o cambiar para evitar esas condiciones de delirio, ¿no? Esas son como las medidas más recomendables, o lo que llamamos las medidas antidelirium. ¿Listo?
En resumen, entonces, ya saben, el delirium es una condición que se instaura de manera aguda y que altera las funciones cognitivas de los pacientes. Usamos la mnemotecnia comas para acordarnos. En los criterios tenemos claridad de que es una alteración de la atención y de la conciencia que se acompaña de alteraciones de otras áreas del examen mental como la memoria, la sensopercepción, la orientación, y que hay una conexión, una plausibilidad biológica, un sentido lógico de que esos síntomas pueden estar originados. Hay evidencia paraclínica, por ejemplo, por una descompensación de índole infeccioso, de índole metabólico, de índole farmacológico, tóxico, y que si corregimos la misma, pues el cuadro va a corregir. En estos años, a diferencia de lo que van a ver en el cuadro del, del, del artículo, pues no nos vamos a centrar tanto en todos esos antipsicóticos que ahí están, y las dosis y todo eso, porque realmente no ha demostrado mucha efectividad. Lo mejor que puede pasar con el delirio es que no se instaure, ¿sí? Y pues muchas veces uno termina usando, y hay que saber qué hacer y qué dar como una medida desesperada, cuando definitivamente el paciente está muy inquieto, un delirio hiperactivo, y, ¿no? Y la jefe le dice, ¿qué hacemos con el viejito que está muy inquieto? Bueno, pues métanle haloperidol, pero estado de... Eso, doctor, muy bien, gracias por la pregunta. Sí, las restricciones a la movilización aumentan, ¿sí?, la condición del delirio. Por eso es que es mejor que estén familiares, ¿sí? Porque el familiar le va a tener más paciencia, el viejito va a intentar parar y joder, y el familiar lo calma, ¿sí? Eh, Solo si ya entra en un estado de agitación, pues vamos a proceder a tratar de hacer una intervención farmacológica, pero si no, pues tratamos en lo máximo de no inmovilizar al paciente. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al delirio, ¿ok? Ahora vamos a pasar a nuestro test de MOCA. Un segundito. Bueno, entonces, este es nuestro test de MOCA. Posiblemente alguno de ustedes alguna vez cuando estuvo en neurología conoció lo que se llamó el Mini Mental State eh, eh, o examen mínimo, ¿no?, del examen del estado mental, que son pruebas de tamizaje para fallas cognitivas. Entonces, el Mini Mental se sigue usando, no es que esté mal, pero no tenía tanta sensibilidad y especificidad para las nuevas condiciones de deterioro cognitivo que se han venido postulando en las últimas décadas. Anteriormente decíamos que un adulto mayor, por ser adulto mayor, empezaba a tener cierto declive cognitivo, y cuando era muy profundo, pues ya se decía que eso era demencia. Hoy sabemos que hay un estado intermedio que se llama el deterioro cognitivo leve, ¿sí?, o DCL, deterioro cognitivo leve, o en inglés, Mild Cognitive Impairment, deterioro cognitivo leve en inglés, el MCI, MCI o DCL, que es un estado intermedio donde el declive normal de la edad ha avanzado y el paciente ya no tiene las mismas facultades mentales, pero no alcanza a tener una demencia. Lo curioso de esa entidad, a lo largo del tiempo que se ha estudiado, es que no necesariamente es un estado evolutivo hacia la demencia. No sé si me hago entender. Es decir, que el paciente tenga un deterioro cognitivo leve no significa que vaya a progresar a demencia obligatoriamente. Algunos se quedan en el deterioro cognitivo leve, nunca evolucionan, ¿sí? Otros evolucionan. Algunos no pasan por deterioro cognitivo leve, sino van de una vez a demencia, o a deterioro cognitivo mayor, neurocognitivo mayor. Entonces,
Eso hizo que ese anterior instrumento, que era el Minimental, no fuera muy sensible, muy específico para pescar estas condiciones intermedias, y entonces aparece recientemente este instrumento que se llama el MoCA, el Montreal Cognitive Assessment, o Evaluación Cognitiva de Montreal. ¿Listo? Hoy vamos a aprender a hacerla, porque si usted no la hace bien, pues queda sesgado, queda mal, ¿no? Eso es como una prueba de laboratorio donde usted tomó el suero y lo procesó mal, o un antígeno prostático que usted no le preguntó al paciente si no había tenido eyaculaciones 2 días antes, y entonces pues le sale alterado. Entonces aquí lo mismo, si usted no da bien las instrucciones, pues esto no va a medir lo que tiene que medir. Tarea, ojo, anoten ahí para que no me olviden. El día de la evaluación, usted me tiene que entregar un MoCA de algún paciente que usted ya haya hecho. Le sugiero que pues sea de más de 65 años. Y si me lo entrega, maravilloso. Si no me lo entrega, pues le descuento. ¿Listo? Eso es como el trato que vamos a hacer. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Listo? Todos deben llevar su MoCA impreso para entregar. Y bueno, la idea es que hagan el ejercicio de lo que hoy les voy a enseñar a hacer. Entonces, usted tiene un abuelito, un adulto mayor, familiar o paciente, ¿sí? Del que le dicen, no, es que el viejito está como desmemoriándose, es que el viejito ya le empezó a dar como demencia senil. Acuérdense que esa mierda no existe, ¿no? Que le diga demencia senil, profesional de salud que le diga demencia senil, pues puta, es para darle una cachetada. Porque llegar a la senitud no significa estar demente. Justamente por eso vamos a aplicar este instrumento, para saber si el paciente tiene riesgo o no tiene un riesgo de una condición demencial. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender a hacer el test. ¿Cómo lo vamos a hacer? Préstenle atención a las instrucciones, porque si usted no lo hace así, hay mucho sesgo. Bien, ahí estamos bien, ¿me escuchan sonido? Sí, doctor. Bueno, entonces nos fuimos. Primera parte, vamos a evaluar la capacidad visoespacial y la ejecución. Esto es corteza prefrontal, funcionamiento de la corteza prefrontal y atención alternante, se llama también esa facultad. Entonces usted le va a decir al paciente, no sé, don Juan, vamos a ir con don Juan. Don Juan, présteme atención porque no le puedo repetir las instrucciones, ¿ok? Entonces, para que el viejito tiene que tener gafas, si las usa, audífonos, ¿no? Porque eso altera también el resultado. Entonces, usted le dice, bueno, présteme atención. En esta zona va a encontrar unos números y unas letras encerradas en unos círculos. ¿Listo? En esta zona va a encontrar unos números y unas letras encerradas en unos círculos. Su tarea es unir, aquí le separan en el 1, unir el primer número con la primera letra. Después, la primera letra con el segundo número. Después, ahí ya no le señalan más, el segundo número con la segunda letra, y así sucesivamente hasta que todos los círculos hayan quedado unidos. Esa es la instrucción que usted tiene que decir. ¿Listo? Que no entendí, cagada. ¿Sí? Que vuélvame a repetir. Aquí arrancamos feo. Esta es una parte que a mucha gente asusta porque muchos viejitos no son capaces. Usted no se estrese. ¿Listo? Si el viejito no fue capaz, usted no se estresa. Ustedes se estarán preguntando, ¿cuánto tiempo damos? 1 minuto. ¿Sí? Lo máximo que usted le va a dar es 1 minuto. ¿Ok? ¿Cómo se califica positivo? Aquí en esta corchete usted le pone un chulito, si lo hizo bien. Solo y únicamente si lo hizo perfecto. Si hizo hasta la mitad, si los unió por parejas, ¿no? Hay unos que unen el 1 y el 1 y el A, el 2 y el B, pero no es continuo el trazado. Entonces, pues nada, usted le pone tachada, que no la hizo. ¿Listo?
debe usar lápiz, no usamos lapicero, lápiz, ¿sí? Entonces el que me lleve el test y me lo haya hecho en lapicero, se lo devuelvo y ahí le bajo, porque pues la estoy diciendo que en lápiz, y el paciente puede usar borrador, ¿listo? Entonces ustedes le pueden decir al paciente que si se equivoca, lo puede corregir, puede borrar. ¿Listo? Bueno, el segundo ejercicio, usted le va a decir al paciente, bueno, don Juan, a continuación le señalan a esta área, así de manera grande. Ahí están viendo el mouse cuando lo mueven, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, entonces en esta área grande, usted le dice al paciente, imagine que el mouse es como el dedo suyo, ¿no? O la punta del lápiz. En esta área, usted va a copiar este cubo que está aquí encima lo más exactamente posible. Exactamente posible. Eso es lo que hay que decir. En este espacio de aquí, usted va a copiar este cubo lo más exactamente posible. ¿Listo? ¿Qué se califica bien y qué se califica mal? Que el cubo quede con todas las aristas, con todas las uniones en la proyección espacial en que está. Fíjense que ahí está como mirando, ¿no? En una perspectiva hacia la izquierda. Así debe quedar. Si queda bien, pero le cambia el lado, lo pone mirando para acá, no sirve, porque está mirando, digamos, maniobras visoespaciales, hemisferio derecho también. Entonces, si él cambia la lateralidad del cubo, no sirve, tiene que quedar exactamente copiado lo más parecido. Que quedó un poquito chueco, vale. Que las líneas no están completamente rectas, vale. Pero si los puntos, las aristas de unión están bien, se vale, ¿ok? Que lo hizo un poco más grande, vale. Que lo hizo un poco más pequeño, vale. ¿Sí? Es decir, cambios en el tamaño pueden ser admisibles, ¿sí? Ya si la escala se modifica mucho, o sea, que a un microcubo o que a un macrocubo, pues tampoco está bien. ¿Listo? Ojo, no debe usar el borrador ni el lápiz ni otro instrumento como regla, ¿no? Hay viejitos que son obsesivos compulsivos, me ha pasado, y el borrador es cuadrado, entonces ellos utilizan el borrador como regla para que les quede perfecto, ¿no? Entonces, no debe hacerlo. ¿Listo? Según eso, califican el cubo. Muy bien, pasamos al siguiente, que es el reloj. Idealmente, usted debería ver que el señor no tenga un reloj de muñeca que le sirva de guía, ¿sí? De copia. Si es análogo, si es grave porque se puede copiar, si es digital, a veces pues no es tan importante. Entonces usted le va a decir, en este cuadrado que está aquí, en este espacio, usted va a dibujar un reloj con todas las partes que tiene un reloj. Esa instrucción es fundamental. Con todas las partes que tiene un reloj que esté marcando, y le muestra aquí el escrito, las 11:10. ¿Sí? Porque de pronto el abuelito no capta y le pregunta que esté dando qué horas, entonces usted le dice, mira, aquí dice, ¿sí? Para usted no introducirle sesgo. ¿Listo? Entonces va a dibujar, casi siempre antes de cada instrucción, dígale que no se la puede repetir, ¿no? Présteme atención porque no le puedo repetir. Va a dibujar un reloj con todas las partes que tiene un reloj que esté dando las 11:10. ¿Qué se califica positivo y qué no se califica positivo? Debe tener un contorno, ¿listo? Que puede ser redondo o puede ser cuadrado o puede ser rectangular, pero tiene que tener un contorno. Por contorno entendemos una línea continua que empieza en un punto y se cierra en ese mismo punto, ¿sí? Si hace una U, si hace medio círculo, eso no cuenta porque podemos estar teniendo fenómenos de inatención, ¿sí? Cosas de ese tipo, entonces eso es lo que estamos mirando. Entonces necesitamos que el contorno esté completo. Usualmente la gran mayoría de pacientes hacen un reloj redondo, pero no falta el que tiene un buen nivel intelectual o artístico y se las tira de Picasso
y entonces hace una mierda cuadrada y se demora 3 horas, pero bueno, con 1 minuto, ¿no? Pero bueno, si lo hace cuadrado, desde que sea contorno, vale, ¿listo? Debe tener todos los números, entonces si tiene el contorno cerrado, vale. Si tiene todos los números, vale. Todos los números. ¿Sí? Si tiene solo números principales, 12, 3, 6, 9, no vale. ¿Listo? Si los tienen números romanos, como alguna vez me dijo un estudiante, yo, mi respeto, hijo de puta, el que los ponga en números romanos, yo no sé ni para qué le estamos haciendo el test, ¿no? Porque los números romanos implican un alto grado de abstracción, ¿no? De cómo se interpretan. Entonces, vale todos los números. Y las agujas son súper importantes, doctores. Las agujas son fundamentales. Las 11 y 10 tienen que estar en la posición correcta, ¿sí? El horario tiene que distinguirse del minutero, ¿ok? Si pone las dos agujas iguales, no sirve. Si pone las 11 y 10 poniendo el horario en las 11 y el minutero en las 10 tampoco vale, porque aquí está evaluando también abstracción, capacidad de interpretar cómo es que leemos la hora en un reloj análogo. Entonces, si pone las agujas en esa posición, está mal. Tiene que ser el horario apuntando a las 11 y el minutero apuntando al 2, ¿no? Y tiene que ser más largo, notoriamente más largo. Si pone segundero, hay unos que las tiran de astuto y pone segundero, pues que esté bien diferenciado, ¿no? Más delgado o puntos discontinuos o cosas así. Esas son la manera en la que se evalúa el reloj, ¿ok? Si tiene todos esos elementos, pues marcamos todos los punticos. Ahora le vamos a pedir que identifique. Entonces, le preguntamos al paciente, ¿qué animal es este? Respuesta correcta, león. Leona, tigre, puma, no valen. León. ¿Listo? ¿Qué animal es este? Única respuesta válida, rinoceronte. Hipopótamo, marrano, puerco, guartinaja, chigüiro, nada de esa mierda vale, ¿listo? Porque pasa muy frecuentemente, ¿no? Rinoceronte. ¿Y qué animal es este? A ver, contesten ustedes ahí en los mensajes. ¿Qué animal es este? Entonces, respuestas válidas, camello, o si la persona es muy docta, dromedario, ¿no? No falta el que le dice uno de eso, mira, aquí dice la doctora, dromedario. Que de hecho creo que es un dromedario, ¿no? Porque el camello es el que tiene 2 jorobas, si no estoy mal, ¿no? Bueno. Entonces, pero, este, camello está bien, ¿listo? Camello o dromedario. La respuesta más frecuente es camello, es válida, ¿listo? Jirafa, me han dicho, ¿no? Entonces, jirafa, pues no, no vale, ¿ok? O no se acuerdan, ¿no? No, no sé, listo, no pasa nada. Llama, también sí, 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 la llama me han dicho, no, llama no vale. Exacto, de este, llama, jirafa, sí, son los que confunden, se confunden los pacientes más. Bueno. Viene la parte de más cuidado, doctores. Ojo acá, porque esta es la parte más sensible para la detección de Alzheimer, que es la demencia pues, más frecuente, ¿sí? Entonces, usted le dice, présteme mucha atención, por favor. Le voy a leer a continuación 5 palabras. Cuando yo termine de leerle las 5 palabras, usted me las debe repetir. Préstele mucha atención. La velocidad de presentación de los estímulos, doctores, es de un estímulo por segundo. ¿Listo? Ni más rápido ni más lento. Si va muy rápido, puede ser que la hipoprosexia que en algún momento tiene el paciente por su menoscabo cognitivo no le permita captar la instrucción, el estímulo.
y si va muy lento, pues le ayuda, ¿sí? Entonces tiene que ir a una velocidad de presentación de los estímulos de 1 por segundo. Entonces usted le va a decir rostro, seda, iglesia, clavel y rojo. Repítamelos, por favor. ¿Sí? Y pues miran cuántos intentos requiere para tratar de recordarlas, ¿cierto? Muchos las atinan todas, perfecto. Muchos no se acuerdan sino de 2 o 3, entonces usted vuelve y le repite, ¿no? Para hacer varios intentos, tratando de que el paciente retenga, le queden claras las palabras, ¿listo? En estados muy avanzados de la demencia, esta facultad, que sería algo así como la fijación, porque ni siquiera estamos hablando de evocación, porque va a ser más adelante, sino la fijación ya está alterada, o sea, recordar una o dos, por más que usted intenta, no es capaz, ¿sí? Entonces eso ya le da a uno cierta información. Pero bueno, aquí, en esta primera etapa, usted le facilita al paciente, le permite varios intentos para que él eh, eh, se apropie de estas 5 palabras. Y ojo, le debe decir, si usted no le dice, la cagó. ¿Listo? Le debe decir, préstele mucha atención a las palabras, porque en un momento se las voy a volver a preguntar. Entonces, préstele atención porque en un momento se las voy a volver a preguntar. ¿Ok? Rostro, seda, iglesia, cabello rojo. Bueno, el paciente repetirá y listo. Fíjense que aquí no hay puntos. ¿Listo? Porque aquí no nos interesa tanto las facultades que tenga el paciente de fijación. Nos interesa muchísimo es la evocación, que va a venir más adelante cuando se lo vamos a preguntar. ¿Listo? Bueno. Después vamos a mirar la atención, que la vamos a evaluar a través del registro de cifras, ¿sí? Entonces, usted le dice, a continuación le voy a leer una lista de 5 números. Présteme mucha atención. Uno siempre debe insistirle al paciente, porque a pesar de que uno le insiste, el viejito marica está pendiente del celular o de otra huevonada, entonces pues se afecta el test, ¿no? Présteme mucha atención porque no le puedo volver a repetir, le voy a leer una serie de 5 números. Con todo esto uno lo que hace es como prepararlo para que se le facilite la repetición de los estímulos, ¿no? Porque si el paciente es muy ansioso y usted dice, le voy a leer unos números para que usted me los repita, pues se angustia si piensa que son 10, ¿cierto? Ya cuando usted sabe que son 5, pues a continuación le voy a leer una serie de 5 números. Cuando se los termine de leer, me los repite, por favor. 2, 1, 8, 5 y 4. Y ellos de una vez, o no se quedan callados. Bueno, repítanlos, por favor. Muchas veces invierten el orden. Si invierte el orden, pailas. ¿Sí? Pueden haberlos dicho todos, pero no lo repitió en el orden que era, pailas. Ese buen punto se pierde. ¿Listo? Y a continuación le voy a leer una serie de solo 3 números, pero en esta ocasión usted me los va a repetir al revés. Es decir, del último número que yo le digo al primero que le menciono. 7, 4, 2. 7, 4, 2. Ya la cagó, porque no le puso cuidado a la instrucción. ¿Sí? 2, 4, 7. Ah, bueno, listo, tiene el punto. ¿Sí? 7, 2, 4 también ya la cagó. ¿Sí? Entonces, eso califica o no califica bien, si es el caso. Bueno, a continuación le voy a leer una serie de varias letras. Hay que decirle que varias, ¿cierto? Ponga su mano sobre la mesa. Cuando usted escuche que yo mencione solamente la letra A, usted va a dar un pequeño golpe sobre la mesa. Ahí tiene usted que estar muy atento. Ahí si el hipoproséxico es usted y si está mariqueando con el celular, ahí la caga es usted. Porque tiene que estar atento de leer y tiene que estar atento de que el señor, el paciente, no falle. Porque si comete más de 2 errores por omisión
o por repetición inadecuada el ejercicio ya quedó anulado, ¿sí? Entonces, ahí usted tiene que estar muy atento. Entonces, le pone los ojos al Señor, un ojo en el Señor y otro ojo en la lectura, y entonces a velocidad de 1 por segundo empieza a dispararle. F, B, A, C, M, N, A, J, K, L, B, A, bueno, y ahí hacen toda la secuencia. Fíjense que no hay H's, ¿sí? Es para no inducirle arranconazos que lo hagan equivocarse, ¿no? Bueno, y la última de la atención, que parece un ejercicio de cálculo, pero que realmente es de atención, es sustracciones. Ojo acá, atención por favor, pongan cuidado, porque aquí la cagan muchísimo. La instrucción es la siguiente. Vamos a hacer restas, ¿ok? O sustracciones. ¿Cuánto es 100 menos 7? Entonces el paciente dirá 93. Usted inmediatamente le va a decir menos 7, 86. Menos 7, 79. Menos 7, 72. Si el paciente falla, usted le dice el resultado. Entonces no dijo 86, sino 84. Usted dice, no, 86. ¿Cuánto sería 86 menos 7? Y vuelve a empezar. Es decir, usted no le va a estar recordando la cifra en la que va para seguir haciendo la siguiente resta, a menos que se equivoque. Porque si usted se la recuerda, introducimos un sesgo, ¿sí? Entonces, mucha gente cuando lo aplica, cuando yo ponía a los estudiantes o residentes a aplicar, entonces, bueno, doña Susana, ¿cuánto es 100 menos 7? 93. Muy bien, doña Susanita, ¿cómo le ha ido? Bien, usted es una pila para esto, ¿no? ¿Y cuánto es 93 menos 7? 93 menos 7, 86. Uy, qué pilosa. ¿Y cuánto es 86 menos 7? No, pues ahí le estás cagando, bebé, ¿sí? Porque le está dando pistas atencionales y estamos evaluando es la atención sostenida, o sea, cómo el paciente es capaz de ir llevando la cuenta para ir sustrayendo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 100 menos 7? 93, menos 7, entonces, menos 7, ¿listo? A no ser que se equivoque, bueno, si se equivocó, pues sí le corregimos y le damos un nuevo punto de partida. Pues 75, no, 79. 79 menos 7, 72, ok, menos 7, 65, ok, sí. Entonces, ojo con ese punto. Ojo con esto porque el día del examen los puedo poner a que me evalúen algo de esto y si usted no lo hace bien, tenga, hijo de puta. Pues, para que lo tengan presente. ¿Listo? Lenguaje. Acá vuelve y juega que por favor le digan al paciente que esté atento. Muy importante que escuche bien. Muy importante que si tiene audífonos lo use. Muy importante que si usted no vocaliza bien, habla así medio gangoso, trate de vocalizar bien porque si no induce también fallos. Le va a decir, présteme atención porque le voy a leer unas frases y usted me las debe repetir absolutamente igual sin cambiarle absolutamente nada. ¿Listo? Si el paciente le cambia algo, ya murió. ¿Ok? El gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala. Repítamela, por favor. El gato se esconde debajo del sofá. Ya la cagó. ¿Okay? Cuando los perros salen a la sala. ¿Ya? El gato se esconde en el sofá. El gato se esconde bajo el sofá cuando los perros llegan a la sala. Ya también la cagó. O sea, tiene que ser exactamente igual. ¿Listo? Y esta otra, présteme mucha atención. Espero que él le entregue el mensaje una vez que ella se lo pida. Espero que él le entregue el mensaje cuando ella se lo pida. Ya la cagó.
¿sí? Porque no lo repitió exactamente, tiene que ser exacto, no le puede cambiar ningún artículo, no le puede cambiar ningún sustantivo, ningún verbo, nada, exactamente igual. ¿Listo? Después alistan un cronómetro y le van a decir al paciente que diga por favor el mayor número de palabras que comiencen por la letra P en un minuto, que no sean nombres de personas. ¿Listo? Y ustedes se las van contando. Entonces tiene un minuto para decir el mayor número de palabras posibles. Lo normal es que diga más de 11. Si dice más de 11, tiene el punto. Si no alcanza las 11, no tiene punto. Y esta rayita es por si, digamos, como esta herramienta también la usan los neuropsicólogos y, digamos, profesionales que evalúan seguimiento, pues para ver en el tiempo cómo el paciente se está comportando. Entonces uno pone aquí como la cantidad de palabras que el paciente logró decir. ¿Listo? Aunque en el reloj le evaluábamos la abstracción con la hora, aquí tenemos otra forma de evaluar la abstracción, que es con las analogías. ¿Se acuerdan que les decía que también servía para evaluar la inteligencia? Porque es que la abstracción es una forma indirecta de evaluar la inteligencia. Entonces, usted le va a decir, bueno, ¿en qué se parece una naranja y una manzana? ¿Qué creen ustedes que contesta la gran mayoría de personas? A ver, escriban ahí. Cuando les pongo en qué se parece una manzana y una naranja, ¿qué creen que contestan? No, ojalá fuera una fruta. Redondas. La gran mayoría de gente contesta que son redondas, ¿no? Entonces, hay que explicarles y decirles, por eso ahí está ese ejemplo. No, realmente redondas no son. ¿Sí? La naranja puede ser redonda, pero la manzana tiene una forma un poco diferente, no es propiamente redonda. Entonces, la similitud entre una manzana y una naranja no es que sean redondas. La similitud entre una manzana y una naranja, o lo que se, es mejor ayudarle diciéndole, se parecen, ¿no? Porque similitud a veces es enredado. Lo que realmente se parece es que son una fruta, ¿ok? Ah, sí, doctor, ok. Entonces, si la manzana y la naranja se parecen en que son frutas, ¿en qué se parece un tren y una bicicleta? ¿Listo? Respuesta correcta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Son medios de transporte. Listo. Esa es la respuesta correcta. Son medios de transporte, sirven para transportar, ¿no? Se usan para desplazarse. ¿Listo? Todas esas respuestas son válidas porque son una abstracción. ¿Ok? ¿Qué respuesta parecería válida pero no vale? Es excelente, está en la jugada. Tienen ruedas, no vale. ¿Sí? Parecería válida, pero no vale. Porque estamos evaluando la abstracción, es decir, el significado que va más allá de lo evidente. Que tengan ruedas es un significado concreto, ¿sí? Es obvio que tienen ruedas. ¿Sí? Lo que se infiere a partir de tener ruedas es que van a tener la capacidad de la locomoción, ¿sí? Entonces, ese es el significado más allá de lo evidente. Entonces, tiene que decir que son medios de transporte o que sirven para desplazarse o que ambos se pueden desplazar. Que tienen ruedas no vale, ¿listo? ¿En qué se parece un reloj y una regla? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿En qué se parece un reloj y una regla? Respuesta correcta. Que son medidas, que sirven para medir, ¿no? Sería eso. Ajá. Que miden, que sirven para medir, que son instrumentos de medición, ¿sí? Es un viejito piloso le puede decir que son instrumentos de medición, una mide el tiempo, la otra mide longitudes. Uy, qué puta, ¿no? Está volando el viejito. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Cuál sería la respuesta que parece correcta pero que no es? Ese que tiene números, esa no sirve, ¿sí? Porque es una
interpretación concreta, no abstracta, ¿ok? Perfecto, ya vamos terminando. Entonces, ahora es que usted le dice, don Juan, don Pancracio, como se llame, ¿se acuerda que hace un rato le dije 5 palabras que le dije que las repitiera y que las tuviera presentes? Los pacientes que empiezan a tener cierto grado de deterioro cognitivo, hacia un deterioro cognitivo leve o hacia un estado demencial tipo Alzheimer, esta es una de las tareas donde más fallan, ¿sí? Entonces empiezan a echar cabeza. No, doctor, no me acuerdo. Eche cabeza. No, no me acuerdo. Entonces, bueno, si definitivamente no se acuerda, usted puede darle algunas pistas, ¿sí? Por ejemplo, pista de categoría. Entonces usted le dice, es un tipo de tela. Entonces puede ser que diga, ah, la seda. Chan, chan, ¿sí? Es un tipo de flor. Ah, el clavel. Chan, chan, ¿sí? O si aún así no recuerda, le puede dar pista de elección múltiple. Entonces usted le dice, a ver, ¿qué palabra sería escogiendo entre estas? Entre estas. Mano, rostro, pie. Ah, rostro. Listo, perfecto. ¿Sí? Entonces, de selección múltiple. Lo ideal o la que da punto es solo las que recuerde de manera espontánea sin ningún tipo de pista. ¿Listo? Si requiere pistas, pues usted la chulea, pero no le puede asignar puntos. ¿Por qué es importante si hay si responde con pista o sin pista? Porque tiene lo que los neuropsicólogos llaman un patrón hipocampal, es decir, que la pérdida de memoria se compensa un poco con la ayuda, ¿sí? Entonces, si el paciente con las pistas las recordó todas, habla de que hay una lesión probablemente hipocampal de la memoria que es más compatible con la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Si ni siquiera recordó ni con pistas ni con nada, puede ser que tengamos una condición demencial de otra etiología o de otro tipo más severa, ¿sí? Entonces, esa es la tarea de cómo hacemos la evocación y cómo registramos esa información. Y finalmente, la orientación, ¿listo? Que es sencilla. Le preguntan al paciente en qué fecha estamos, ¿ok? En qué mes estamos, en qué año estamos, qué día de la semana estamos, en qué lugar específico estamos, entonces, si es la casa, el consultorio, el hospital, ¿sí? Y la localidad podría ser el barrio, ¿cierto? Pero a veces el barrio genera confusión, porque si al abuelito lo llevaron a un sitio que él no está muy familiarizado, pues eso lo puede darnos un dato ahí maluco, entonces es más fácil preguntar la ciudad, ¿sí? ¿Qué ciudad estamos? ¿Sí? Entonces, ¿en qué lugar? El consultorio del médico o el hospital. Ah, bueno. ¿Y en qué ciudad estamos? En Cúcuta, en Pamplona, en Ocaña. Bueno, eso sí es una evaluación más, una inspección más acertada y con una clave más real de la valoración de lo que queremos medir, que es que esté orientado en el sitio geográfico, ¿ok? ¿No? Es que es localidad y suena como difícil, ¿no? El barrio, entonces complicado, más fácil ciudad y listo. Y listo. Aunque aquí ustedes ven que dice que normal mayor a 26, esta normalidad es una normalidad más como para... bueno, buena pregunta, ya ahorita les doy la respuesta. 26 es un valor como para el declive cognitivo normal, ¿sí? Es decir, un adulto mayor de más de 65 años que, eh, que saque más de 26 o 27 con puntaje corregido, ¿no? Porque depende de la escolaridad, mire, dicen ahí. Es un adulto mayor que ha perdido algunas facultades propias de la edad. Ese sí es el que tiene las pérdidas normales, ¿no? No que, ay, no, es que el abuelito no se acuerda de nada porque es que es abuelito. No, no, el abuelito y no se acuerda de nada, está jodido, ¿no? Hay que hay que darle tratamiento, hay que llevarlo al psiquiatra, al neurólogo. ¿Sí? Entonces, ese
rango hacia 26, 27 es el declive normal, ¿no? Declive, ni siquiera es trastorno, declive. Si está entre los 26 y 23, 22, posiblemente estamos en lo que llamamos un deterioro cognitivo leve. Es un paciente al que hay que hacerle seguimientos, al que hay que mandarlo a terapia ocupacional, ¿sí? Al que hay que tratar de hacer cosas para que se estimule cognitivamente y seguirlo en el tiempo. Y solo si está por debajo de 22 y de ahí para abajo, alta probabilidad de tener demencia. ¿Listo? Y para contestarle las últimas preguntas, ya terminar, porque creo que va a llegar, todavía tenemos unos minutos, pero ya creo que llegó mi paciente. Pregunta que yo les hago y ya le contesto a la doctora Silvia. Aquí, ¿a dónde mandan a este paciente? ¿Al neurólogo o al psiquiatra? Pregunta de oro. Usted le hace un test de moca al paciente y el paciente puntúa 18, menos de 20. O sea, tiene alta probabilidad de tener demencia. ¿A dónde lo mandan? ¿Al neurólogo o al psiquiatra? A ver, que ese es uno de los debates que siempre se dan, ¿no? Bueno, ¿quién ve esto? ¿El psicólogo, el neurólogo, el psiquiatra, el geriatra, ¿no? Que es el otro que neurólogo dice. Bueno, entonces, dice por aquí neurólogo y neuropsicólogo. Uy, están hilando fino ustedes, ¿no? Idealmente, en un mundo ideal, neuropsicólogo. ¿Listo? Porque esto es una prueba de screening. El neuropsicólogo es el que nos va a dar el diagnóstico con baterías neuropsicológicas estandarizadas para saber qué tiene, si es MSI, si demencia, de qué tipo, Alzheimer, todo eso. Entonces, idealmente el neuropsicólogo. Lo que pasa es que en nuestro medio acceder a neuropsicología no es tan sencillo, ¿no? Muchas veces. Entonces, como médicos de primer nivel, tendrá que mandarlo o a neurología o a psiquiatría. La diferencia va a estar en qué? En los síntomas comportamentales, doctores. Entonces, si el viejito solo tiene pérdida de memoria, este MOCA le sugiere que tiene una demencia y no tiene ningún otro problema. Duerme bien, come bien, no tiene alteraciones del ánimo, no llora, no tiene conductas de riesgo, no está frontalizado con hipersexualización, con cosas así como comportamientos alterados, perfecto, el neurólogo está bien. Pero si el abuelito, además de este resultado, tiene alguna cosa comportamental, alguna cosa emocional, alguna cosa de alteración del ritmo, sueño, vigilia, va para el psiquiatra. ¿Listo? Porque vamos a tener que manejar muy probablemente comorbilidades que se dan desde el punto de vista de la función mental por tener demencias. Por ejemplo, depresión. ¿Sí? Entonces, gente que está empezando con una demencia usualmente se deprime. Lo hablábamos en lo del suicidio, ¿sí? Entonces, va a necesitar tratamiento en ese sentido. Hay viejitos que empiezan a alucinar, entonces van a necesitar antipsicóticos. Entonces, esos pacientes que son como deterioro puro de la memoria y no tienen ningún otro problema, ni sueño, ni apetito, ni comportamientos raros, maravilloso. Solo neurología está bien. Pero si ya tiene algún chicharrón adicional, que no está durmiendo bien, que no quiere comer, que llora y dice que los hijos le quieren quitar la herencia, entonces es mejor mandarlo al psiquiatra. ¿Okay? Bueno, y pregunta aquí la doctora, creo que era lo del orden, ¿no? De las palabras que el paciente debe memorizar no deben decirle necesariamente en ese orden. Exactamente, sí. Entonces, el paciente, yo se las leo en la primera, ¿no? Rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Y el paciente me dice, iglesia, rojo, clavel, seda, rostro, vale. ¿Sí? No tiene que ser en ese orden. ¿Listo? Y cuando las evoca, más abajo, también las puede decir en desorden, siempre y cuando las diga completas, ¿no? Pues que las pueda decir el mayor número posible, exactamente. No tiene que ser en ese orden. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud en estos minuticos que nos quedan? Creo que estamos claros. Perfecto. Les voy a mandar
al grupo para que sus monitoras les hagan llegar el test de Mocha. Igual es súper fácil de conseguir, usted solo pone Mocha Test Spanish en Google y el primer PDF, y lo primero que le sale es el test de Mocha. Entonces eso no tiene pierde. ¿Listo? Listo, doctores. Entonces, no siendo más el motivo de la presente, los dejo que se preparen para sus siguientes actividades académicas. Ya saben, tareita para el día que nos veamos. Tienen todo este tiempo para que le consigan un pacientico, puede ser familiar o paciente, le apliquen su test de Mocha y me lo tienen listo para el día de la evaluación final. Me lo entregan, ¿listo? Si me lo entregan, maravilloso. Si no me lo entregan, pues les descuento. Ahí se los advierto, ¿listo? Bueno, y pueden haber preguntas, o sea, puedo hacerle pregunta, pues la pregunta que le hago puede ser del test, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo decir, bueno, doctor, evalúeme la tensión con las restas, ¿no? A ver usted cómo lo pregunta, ¿no? Y si usted me dice, ¿cuánto es 100 menos 7? 93. 93 menos 7, tenga, hijo de puta, ya sabe que lo culeo, perdón, le bajo. Nos vemos entonces. Se cuidan. Chao, chao. Chao. Bueno.